Miren, vamos a leer en Romanos 14, 13, Romanos 14, 23. Yo le decía ayer a mi esposa, después de tantos años, ahora puedo entender este pasaje. 14, 23, 14, 22. Romanos 14, 22 dice, tienes tu fe, tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El 23 dice, pero el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, es condenado, porque no lo hace con fe. Y aquí muchos años yo he preguntado esto, ¿verdad? Y de a poco es como que el Señor, todo lo que no proviene de fe es... esa palabra yo no quiero escuchar, ¿verdad? Esa palabra es... Crucifiquen esa palabra, ¿verdad? Sáquenla de mi vida, esa palabra. Pero pecado es errar. No tiene nada más de malo, es errar, fallar, errar el blanco. No tiene nada es solamente eso. Miren, vamos en Génesis, vamos a empezar desde el inicio para que pueda ver esto. Quiero leer los versículos primero. Génesis 2, 9. Este versículo lo tiene que saber de memoria que dice. Génesis 2, 9. Todo lo que no viene de fe es pecado. Madre mía. Dice Génesis 2:9, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el huerto estaba el árbol de la vida y el árbol que producía frutos, dice, del bien y el mal. Un árbol produce, ¿cuántos frutos? Uno, ¿sí? El árbol de la vida. Y el otro árbol produce 2 frutos. Hay uno que produce 1, hay otro que produce 2. 1, 2. Mira, le voy a leer el versículo y luego vamos en Santiago. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 23. Santiago 1, 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Que mira su rostro, ve cómo es. El 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hay algo que yo meditaba en esto. Dice que todo lo que no viene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe. Aquí en Santiago dice, hay una palabra muy, muy importante ahí. Dice que mira en un espejo y se olvida de cómo era. Se olvida de cómo era. Y se va y vive como quiere, ¿verdad? Pero luego dice ¿qué dice el 25? Dice, más el que mira, dígalo conmigo, más el que mira. En el versículo anterior, vamos a decir, la palabra clave es, se olvida de cómo era. Y aquí en este pasaje dice, más el que mira atentamente. El que mira atentamente. Y yo meditaba, y la verdad que tengo que dar muchas vueltas hoy para traerles lo que quiero traer. Pero meditaba en esto y dice que al principio existía el árbol
de la vida y el árbol que producía bien y mal. Ahora yo estaba meditando y llegué a muchas conclusiones con todo esto, ¿verdad? Y el Señor me mostraba una de las claves. Una de las claves es lo que nosotros miramos. Es tan importante dónde está nuestra atención, es tan importante lo que miramos, es tan importante dónde nos enfocamos. Dice en Génesis, no lo voy a leer porque si no, dice que la mujer vino, ¿verdad? La serpiente le habló, le habló del árbol, ¿verdad? Porque en ese entonces ellos solo consumían del árbol de la vida. Viene la mujer, viene la serpiente y le habla y le dice, mira el árbol. Y le empieza a hablar. Y luego dice la mujer, wow, es un árbol deseable para conocer, para entender las cosas. Hasta ese momento es como que el hombre no había mirado eso. La mujer dice, es un árbol deseable. Y ahí empezó, ¿saben qué empezó ahí? ¿Sabe qué ocurrió en ese momento? Ocurrió el primer deseo del hombre. ¿Se acuerdan que querer no es igual a creer? ¿Se acuerdan? Querer no es igual a creer. Y querer es lo mismo que deseo. Es lo mismo que deseo. Entonces, ¿yo qué deseo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué yo deseo? Lo que miro. ¿Sí? La mujer miró y deseó del árbol. Por eso es tan importante lo que yo miro. Es tan importante. Pero hay una diferencia entre mirar, dice la perfecta ley, y hay otra diferencia entre mirar y desear y querer las cosas. Es una gran diferencia. Es muy grande. A ver si puedo llegar con esto. Cuando yo estaba hablando con mi esposa y le decía, yo meditaba y decía, ¿cómo cambia la humanidad? ¿Cómo vamos a cambiar la humanidad? Pregunta, ¿verdad? Quiero cambiar la humanidad. Y le decía a mi esposa, yo he leído, he escuchado, ¿verdad? No sé si alguna vez escuchó de la Revolución Francesa, que fue un momento de la historia, ¿no escuchó? Fue un momento de la historia donde se peleó, murió mucha gente para luego darle derecho a los trabajadores y bueno, ¿verdad? Y de ahí muchas cosas más, uno parte, ¿verdad? Que el hombre peleó para obtener cosas, hizo cosas para obtener cosas, ¿sí? Porque deseaba, entonces peleó. Y yo le decía, en la cruz, nosotros hemos sacado eso de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz tomamos y decimos, Cristo se sacrificó, Cristo hizo algo, entonces yo también tengo que hacer algo, tengo que pelear. Pero lo que Cristo hizo fue completamente contrario a hacer algo. Él nunca hizo nada. Él murió, Él se negó a hacer algo. Pero nosotros sacamos un mensaje de la cruz y decimos, no, yo tengo que pelear y tengo que hacer algo. Así como Cristo hizo algo. Pero el mensaje de la cruz es completamente diferente. Él se negó. Él murió. Él no hizo nada. Él no deseaba nada. Él sabía lo que iba a obtener muriendo. Sabía lo que le iba a llegar muriendo. Dijo él en un momento, si yo quisiera, le pediría a mis padres que envíen un ejército y se acabe esto, dijo Cristo. Pero eso no era lo que él estaba creyendo. Miren, en Hebreos, ahí al lado, en Hebreos capítulo 12, ¿qué dice? 12:1, ahí al lado de Santiago. Capítulo 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió y se sentó. Perdón, me pasé. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se dan cuenta que hay un mensaje que se saca de la cruz de Cristo? Que es, no, como Cristo se sacrificó, yo me sacrifico, yo tengo que hacer cosas, tengo que pelear. Y yo decía, pero entonces, ¿cómo vamos a conseguir? ¿Cómo la humanidad va a cambiar si hemos conseguido cosas peleando? Y obviamente yo he investigado mucho, ¿verdad? Y hay mucho, pero mucho engaño en la historia. Y aquí es donde yo me preguntaba, pero ¿cómo puedo conseguir las cosas si no hago nada? Tengo que hacer algo para conseguir las cosas. Y aquí es donde entra el deseo, el querer o el creer. Yo puedo tener mi mirada en el deseo, en el querer, o puedo tener mi mirada en el creer, en la voz de mi Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener mi mirada en la voz de mi Padre? Pero ¿por qué no tengo que tener mi mirada en el querer y en el deseo? ¿Qué decía en Génesis? Le doy una pista. ¿Qué decía en Génesis? Está el árbol de la vida y está el árbol del fruto del bien y del mal. El deseo y el querer, ¿de dónde viene? Del bien y del mal. Porque yo deseo esto, o porque yo quiero esto. ¿Por qué? Pero ¿por qué vos crees o querés que necesitas eso? ¿Se acuerdan? Mateo 7:1. ¿Qué estás haciendo? Estás entre el bien y el mal. Yo quiero esto y yo deseo esto porque esto me va a hacer bien y no me va a hacer mal. Estoy comiendo del fruto del bien y del mal. Yo quiero esto porque estoy comiendo de ese fruto. Esto me va a hacer bien a mí. Necesito eso. O necesito cambiar esto. Que es lo más normal que nos sucede, ¿verdad? Queremos cambiar las cosas. ¿Se entiende? Vuelvo a explicar. El deseo y el querer viene de juzgar lo que está bien y lo que está mal. Yo deseo o yo quiero esto porque creo que esto me va a hacer bien. Yo deseo salir de esta situación y quiero irme a la otra situación porque esta situación me está haciendo mal. Si yo digo esta situación me está haciendo mal, ¿qué estoy haciendo? Estoy juzgando. Entonces yo deseo y quiero irme a la otra situación que yo creo que me va a hacer bien. Y aquí venimos a lo que decía Santiago. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mirando. ¿Y qué estoy mirando? ¿Qué estoy mirando? Cuando yo quiero salir de esa situación, ¿qué estoy mirando? Vamos. ¿Qué estoy mirando? Estoy mirando la situación. Estoy mirando la situación. Estoy mirando la situación. Por eso yo deseo salir de esa situación y juzgo y digo, yo quiero salir porque esto me hace mal, quiero irme acá. Del B al A, ¿verdad? Porque esto me hace mal. ¿Pero qué estoy mirando todo el día? Estoy mirando la situación. Por eso viene la serpiente y le dice, mira este árbol. Es deseable. Y la mujer es como que nunca vieron ese árbol, pasaban de eso. Ellos comían de la vida, vivían, tenían vida. Hasta que miraron eso. ¿Alguien puede explicar un poco de esto? ¿Se entiende o no se entiende? O yo solo soy el...
Lo que dice en Hebreos, ¿qué dice? Puesto los ojos en el autor y consumador. Entonces, si mis ojos están en Él, yo quiero salir de esa situación. Cristo quería salir de su situación. ¿Qué le dijeron? Cristo, creo que Pedro, ¿verdad? O por ahí, no sé si era Pedro, alguien le dijo que no haga esto cuando entendió que él le estaban por agarrar. Creo que Pedro fue, ¿verdad? Pedro le dijo, Señor, no. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, hijo de... Lindas palabras de Jesús, ¿verdad? Que hoy en día si uno pronuncia eso le dice a un hermano, tiene la cruz para toda la vida. Puesto los ojos en Él. Pero yo quiero cambiar esto. Saca tu vista de ahí. Saca tu mirada de ahí. Cuando dejas de juzgar, lo que va a ocurrir es, vas a creer. ¿Vas a creer? Primero vas a creer en su amor. Vas a creer que ni siquiera necesitas salir de ahí, porque ya lo tienes. Ya tienes su amor. Entonces ya no vas a mirar a eso. Por eso le decía, ¿cómo cambiamos la humanidad? Dejando de mirar. Mirémosle a Él. ¿Cómo cambiamos nuestra vida? Deje de mirar su vida. Mírela a Él. Deje de querer cambiar las cosas y mírela a Él. Y lo primero que va a venir es gozo. Y eso que usted decía que le hacía mal, ya no le va a hacer mal. Cada día usted va a aprender algo de eso. Cada día va a tener una revelación. Y va a llegar un momento que ¡pam!, se acabó y está en otro lugar. Y usted dice, ¿cómo pasó? Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? Fui trasladado, ya se acabó eso. Pero yo ya lo estaba saboreando esa situación. Ya me estaba ayudando. Estaba entendiendo lo que me estaban hablando. Pero mientras que yo quiero cambiar y miro la situación, puedo cambiar las cosas en esta tierra. Podemos cambiar. Ahora hay algo que tiene que verlo también. Cuando nosotros miramos algo, cuando nosotros miramos y nos enfocamos en algo que queremos cambiar, podemos hacerlo en lo natural. Pero nosotros vivimos lo que miramos. Nosotros vivimos lo que miramos. Por más que yo cambie esta situación, yo voy a llegar a la misma situación otra vez. A ver si me explico. ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores. Somos creadores. Y ahí es donde cuesta entender, porque uno dice, yo quiero cambiar mi situación, no me gusta. Pero al enfocarnos en las situaciones y al juzgar las situaciones, nosotros creamos lo que miramos. Vuelvo a repetir. Nosotros creamos lo que miramos. Nosotros vivimos en lo que nos enfocamos. Si yo me enfoco en el dolor, siempre voy a vivir dolor. Porque es lo que yo miro. Aquí parece una contradicción porque yo digo, yo no quiero vivir más dolor. Pero al enfocarme en el dolor, estoy mirando eso y yo voy a volver a vivir lo mismo. ¿Por qué voy a volver a vivir lo mismo? Nadie quiere eso, pero ¿por qué voy a volver a vivir lo mismo? ¿Por qué? Porque no venciste. Porque nosotros vivimos lo que vemos, lo que sabemos. Si yo miro algo, lo único que sé y lo único que conozco es eso. Yo no conozco otra cosa. Entonces yo quiero salir de ese dolor, no me gusta, estoy juzgando. Pero es lo único que conozco. No conozco el árbol de la vida, no conozco del amor. Entonces, por más que salga de esta situación, voy a entrar en otra situación que va a ser casi igual. Con otros matices, pero casi igual. No, Lucio, no puede ser, no puedo ser tan tonto. Salga allá afuera y vea la vida de las personas. Están siempre en un círculo, en los mismos problemas. Y no pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque están mirando siempre el problema. Y sale de uno y entra en otro.
sale de este y entra en otro. No me cree, si no me cree, empieza a preguntarle a la gente, hable con la gente de sus vidas. Entra en un círculo, ¿por qué? Porque mira y se enfoca solamente en su problema. Entonces no sabe otra cosa que vivir. No sabe lo que es el amor, no sabe lo que es la vida. ¿Cómo va a experimentar eso si no lo sabe? Porque nosotros somos creadores. Dios, tu Padre no va a venir a decirte, a obligarte a vivir algo que tú no, ni siquiera lo entiendes. Porque eso va a alterar tu libre albedrío. ¿Entiendes lo que le digo? Yo no puedo venir a forzar a Fabi a vivir algo que ella no conoce. O por ejemplo, no sé, ¿qué ejemplo puedo dar para que se pueda entender? Si solo le gusta el tereré, yo no puedo venir a obligarle a que experimente otra cosa, porque eso es lo que ha vivido siempre. Y siempre le hace mal, pero es lo que... Pero yo le digo, acá hay otra cosa para experimentar, pero no sabe, no conoce, nunca lo experimentó. Lo único que conoce es eso, que siempre está viviendo. Por eso, para cambiar las cosas y vivir de otra manera, tengo que enfocarme en lo otro. Tengo que vivir lo otro. Tengo que creer lo otro. Por eso dice, mirando. El 25 dice, mirando. ¿Qué tengo que mirar? La perfecta ley, la ley de la vida. La ley del amor. Mi vista tiene que estar ahí. Y vivirla esa siempre. Vivir eso. ¿Entienden cómo funciona? Entonces, todo lo que no viene de fe es pecado. Todo lo que viene de juzgar te va a dañar. Todo lo que venga de juzgar nos daña. Todo lo que venga de juzgar nos daña. ¿Se acuerdan? La carne produce muerte. El espíritu produce vida. No hay más. No hay más.